Queridos Krakens, bienvenidos a Triunfa con tu voz, con Guillermo Morante. En este podcast que tengo preparado y que es un poco la continuación del vídeo que yo he colgado en todas las redes sociales, sobre todo el vídeo de YouTube, quiero explicarte, trabajando de forma práctica, en qué consiste el uso de las pausas. Que tienen varios objetivos, tienen varios propósitos, pero fundamentalmente dos, como yo bien explico en mi libro, y como muchos de mis alumnos, clientes y lectores me preguntan, oye, lo de las pausas, Guillermo, es un tema que nos tiene absolutamente asombrado, ¿no? Asombrados. ¿Por qué? Porque tanto en la lectura como en la escritura, la vida es un ritmo. La vida es un ritmo. Ahora termino la disertación y ese ejemplo. La vida es un ritmo y hay que entenderlo como tal. El que no entiende que la vida es un ritmo no llega a controlarla. Y ahora, siguiendo el argumento anterior, muchos me preguntáis, insistía antes, en que las pausas son maravillosas. ¿Por qué? Porque tanto en la lectura como en la escritura todo tiene que ver con la respiración, la capacidad que tenemos para respirar, a la hora de leer un texto. Eso está claro y lo sabemos siempre, pero sobre todo a la hora de interpretar y de declamar ese texto, porque en voz alta, yo creo que un prospecto de una medicina, de un fármaco que estamos tomando y que nos ha administrado el médico correspondiente, yo creo que incluso ese prospecto se lee en voz baja o en nuestro interior de forma declamada. Me vas a decir, hombre, nadie lee un prospecto de ese medicamento diciendo tómese 2 píldoras antes de acostarse y además disfrute de la noche. Pero podría ser bonito, porque la vida hay que tomarla desde ese punto de vista tan poético, ¿no? Tan romántico. Me parece que es así y es necesario. En este podcast, que como ves me da para declamar mucho más la voz, para controlarla, para utilizar un ambiente un poquito más cálido, voy a trabajar un texto que he preparado sobre pausas. En mi índice del libro Triunfa con tu voz con el sistema Guillermo Morante, hay un primer elemento del sistema que es la respiración. Hay un segundo elemento del sistema que es el control del ritmo y el proceso de construcción intencional. Atención, el control del ritmo y el proceso de construcción intencional. Y a continuación, punto y seguido, las pausas técnicas y de interpretación. Y es el segundo elemento del sistema después de la respiración, que es lo que nos hace vivir y mantenernos vivos, ¿no? Pero ya digo, en la lectura y en la declamación, en la oratoria, nosotros tenemos que tener un control del ritmo. Después, en el tercer elemento del sistema, hablo del control del volumen de la voz, tu arma secreta. En el cuarto elemento del sistema, la vocalización, aprende a sonar como un profesional. De hecho, verás que yo siempre estoy leyendo en voz alta, cumpliendo esta regla básica, la vocalización, porque me parece que es algo que no se enseña incluso en las escuelas. Luego nos encontramos con que hay actores que no son capaces de vocalizar cuando tienen que declamar su texto, etcétera, etcétera. Hay que vocalizar, hay que sonar como profesionales. Y por eso en este podcast yo quiero que tú vocalices conmigo, que vocalices conmigo cuando me escuches. Hay un quinto elemento que es aprender a leer sin sentido, lorem ipsum, y muchos más elementos después que ya veremos y que ya comentaremos más adelante. El texto es muy bonito porque realmente podría ser el inicio de una novela, ¿no? De una novela cuyo título ya pondré en su determinado momento y que además compartiré contigo. Pero en este documento, como digo, que he titulado El control de las pausas en la escritura y en la lectura, hay un primer párrafo que es el que yo he utilizado en el vídeo corto. Y después he añadido algunos más. Voy a leerlo todo en voz alta, voy a marcar las pausas contigo y después vas a ver cómo queda declamado y absolutamente maravilloso en lo que se refiere a la entonación. Respiraremos, conseguiremos respirar, no nos quedaremos sin aire, que aunque parezca mentira, es uno de los grandes hándicaps de muchas personas. El hecho de decir, Guillermo, yo es que cuando leo un texto en voz alta, ya ni siquiera declamar una poesía o hacer un doblaje, me quedo sin aire. Yo he tenido muchos alumnos que adolecen de esa capacidad de controlar la respiración. Y sin respirar, aparte de morirnos, lógicamente, sin respirar adecuadamente en la lectura de los textos, no es posible imprimirles el sentido, la intención que nosotros deseamos. Y es que es así, no hay más. El texto es el siguiente. Voy a leerlo en voz alta, despacito, calmado, con un volumen medio, como ves. No quiero que sea esto relativamente demasiado íntimo, pero sí que sea cercano, amable y cálido para tu oído. Y sobre todo para tu, iba a decir cerebro, pero para tu entendimiento, que diría Don Quijote. No hay vuelta atrás. Es necesario tomar decisiones. Y pronto. Para que todo cambie, hay que tomar las riendas de tu vida. De otra forma, no es posible avanzar. Era el miércoles 7 de diciembre de 2022, un día perfecto para empezar desde cero. París, tú, yo, el futuro rutilante y desafiante por venir, nuestro amor. Desde el momento en que abrí los ojos y te vi allí sentada,
en aquella prodigiosa terraza parisina, supe que teníamos que cruzar nuestros destinos, porque la suerte así lo quiso y nosotros también. Las casualidades no existen, y si existen son porque la ilusión por vivir así lo requiere. Nuestra historia es la tuya, abigarrada y no exenta de peripecias, pero bella y tenue a la vez, como quien no quiere la cosa, pero la desea con todo su corazón. Pediste un té solo con una nube de leche. Yo suspiré de amor al verte. No he querido, y de verdad lo confieso, que sea un texto demasiado plano en mi lectura, ¿de acuerdo? No he querido que sea demasiado plano, que sea un texto, una lectura normal, en voz alta, con un volumen medio como ves. Pero sí me interesaba no hacer las pausas que luego van a aparecer en el texto, ¿de acuerdo? Y te las voy a mostrar. ¿Por qué? Porque cuando un lector se enfrenta a una historia, me da igual si lo hablas de ficción o de no ficción, porque siempre hay historias que contar. Unas tendrán un encaje, ya digo, de esa ficción, de esa literatura, de esa poesía, pero y otros textos tendrán, esa vertiente, en ese poliedro de la realidad, esa vertiente que es, de no ficción, quizá un ensayo, quizá un texto que tienes preparado sobre, yo qué sé, lo brillante que es el fulgor brillante del sol en las noches de verano, me parece muy bien. Pero todo cuenta una historia, porque a fin de cuentas el ser humano tiene que hilar la vida como si fuera una historia, si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido. La vida tiene que tener un continuum, ¿vale? Y es así, o sea, no concibimos la vida como un capítulo. Es verdad que dicen, no, ese capítulo de mi vida sí, pero ese capítulo de tu vida está explicado por el antes y el después. Y todo en la vida tiene que tener un hilo argumental que lo hila todo. Ese antes y ese después que se convierte en un capítulo, yo lo sé. Por tanto, las pausas lo que nos permiten es darle esa entonación, esa calidez, ese espacio, ese momento en el que la persona que nos escucha está procesando la información. Y ese proceso es el que le da sentido en su cabeza, en su entendimiento, a la historia que contamos. El texto dice así. Ahora sí con pausas. Primer párrafo. He puesto inflexiones, que son pausitas cortas, y luego pausas de una que son pausas un poquito más largas. Me interesa que seas capaz, en este podcast, que seas capaz de interpretar con tu entendimiento, insisto una vez más, cuáles son las pausas cortas y cuáles son las pausas largas. ¿De acuerdo? En algunos casos incluso vas a decir, no advierto gran diferencia entre unas y otras, Guillermo, pero sí es verdad que en otros fragmentos, en otros pasajes, en otros párrafos, en otras frases, sí es verdad que esa distancia es mayor y yo la percibo. Aunque te parezca imperceptible, aunque esas pausas no llamen tu atención, existen y son importantes. ¿De acuerdo? De momento, en esta segunda pasada es una lectura sin declamar excesivamente, solamente con las pausas. Con las pausas, que en el primer párrafo sí están marcadas, pero que en el segundo y el tercero no lo están, y yo voy a, de alguna forma, interpretar según me viene. Según me viene. La inspiración, como digo yo siempre, la inspiración. Ahí viene, fíjate. No hay vuelta atrás. Es necesario tomar decisiones. Y pronto. Para que todo cambie, hay que tomar las riendas de tu vida. De otra forma, no es posible avanzar. Era el miércoles 7 de diciembre de 2022. Un día perfecto para empezar desde cero. París, tú, yo, el futuro rutilante y desafiante por venir. Nuestro amor. Intentaba que no se fuera muy declamado el texto, pero es que ya las pausas, había una pausa de 3 ahí. Por venir, el futuro rutilante y desafiante por venir. 1, 2, 3. Nuestro amor. Y ahí no me he podido resistir y he tenido que lanzarlo. Desde el momento en que abrí los ojos y te vi allí sentada, en aquella prodigiosa terraza parisina, supe que teníamos que cruzar nuestros destinos, porque la suerte así lo quiso y nosotros también. Porque la suerte así lo quiso, hay unos puntos suspensivos y por tanto hay una pausa de 1 sino de 2 que le da ese aire tan intencional, tan bonito, ¿no? Porque la suerte así lo quiso. La suerte, para que la persona cuando escuche reflexione y diga, la suerte existe, ¿qué es la suerte?
Podríamos habernos cruzado en otro momento, podríamos no habernos cruzado jamás, pero en ese momento sí que nos cruzamos. Y el lector, que proyecta todo en su cabeza, que lo evoca con su entendimiento maravilloso y prodigioso, también está haciendo suya la historia. Por tanto, démosle tiempo a que la viva, a que la perciba, a que la fabrique, a que la construya, a que la evoque. Porque la suerte así lo quiso, y nosotros también. Punto y seguido. Las casualidades no existen, y si existen son porque la ilusión por vivir así lo requiere. Fíjate esta frase. Las casualidades no existen, y si existen son porque la ilusión por vivir, pausa, así lo requiere. Nuestra historia es la tuya. Cambio de plano, completamente, es un cambio de plano. Es decir, estamos en esa terraza, pero yo quiero que la gente viva esa situación que vivimos nosotros, ¿de acuerdo? Nuestra historia es la tuya. De hecho, además, nuestra historia es la tuya ya le está invitando a la persona a que sea cómplice, copartícipe de ese momento tan maravilloso, tan especial, tan extraordinario que ha sucedido. Nuestra historia es la tuya, abigarrada y no exenta de peripecias, pero bella y tenue a la vez. Como quien no quiere la cosa, pero la desea con todo su corazón. Pediste un té solo con una nube de leche. Yo suspiré de amor al verte. Y ahora vamos a hacerlo todo declamado e interpretado, versión final para nuestro lector. Y por supuesto nuestro editor dirá, oye tío, ¿cómo te lo curras? Qué bien, cómo has contagiado. Estaba en la terraza, de hecho. Sí, estabas viendo la taza con esa nube humeante sobre el té de leche. Delicioso. Silencio. Y ahí estábamos tú y yo con el destino, jugando con nosotros, con la suerte. ¿Qué cosa más bonita puede haber? Nada, salvo tú. No hay vuelta atrás. Es necesario tomar decisiones. Y pronto. Para que todo cambie, hay que tomar las riendas de tu vida. De otra forma, no es posible avanzar. Era el miércoles 7 de diciembre de 2022. Un día perfecto para empezar desde cero. París, tú, yo, el futuro rutilante y desafiante por venir. Nuestro amor. Desde el momento en que abrí los ojos y te vi allí sentada, en aquella prodigiosa terraza parisina, supe que teníamos que cruzar nuestros destinos. Porque la suerte así lo quiso. Y nosotros también. Las casualidades no existen, y si existen, son porque la ilusión por vivir así lo requiere. Nuestra historia es la tuya, abigarrada y no exenta de peripecias, pero bella y tenue a la vez. Como quien no quiere la cosa, pero la desea con todo su corazón. Pediste un té solo con una nube de leche. Yo suspiré de amor al verte. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso, extraordinario. Este podcast ha sido muy especial, ¿eh? La verdad es que el texto invita a que sigamos con él, ¿verdad? Abigarrado, de varios colores, especialmente si están mal combinados, y heterogéneo, ¿eh? Cuando hablo de abigarrado. Nuestra historia es la tuya, abigarrada. Tiene doble intencionalidad porque es un adjetivo en ambos casos. De varios colores, dice la RAE, la Real Academia Española. De varios colores, especialmente si están mal combinados, ¿de acuerdo? Así es nuestra historia, abigarrada. Me encanta ese término. También puede significar heterogéneo, reunido sin concierto, un extraño y abigarrado libro, una multitud abigarrada, heterogéneo, distinto, reunido sin concierto. Así es nuestra historia, abigarrada, heterogénea, reunida sin concierto, de varios colores, especialmente si están mal combinados, pero no exenta de peripecias, de historias por vivir. Se me ponen los pelos como escarpias cada vez que grabo este podcast para ti. Espero que te haya gustado, espero que hayas disfrutado, que hayas aprendido, espero que hayas sido feliz durante estos minutos que me has escuchado. Gracias por tu like, gracias por compartir este capítulo, este episodio. Sé feliz, como siempre, es una orden. Nos vemos muy pronto en el siguiente episodio de nuestra vida.
Gracias por verme. Te quiero. Chao.